¿Cuántos se gozan teniendo a nuestros niños junto a nosotros cantando? Es un gozo, ¿verdad? Es una luz que nos guía y nos envía un mensaje y pone tranquilidad en nosotros porque sabemos que el Señor está asegurando futuras generaciones aquí, en la iglesia, en la IBE. Sigamos adelante, mis hermanos, y renuévame, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser renovados? Todos nosotros, ¿verdad? Porque dice, ya no quiero ser igual. Ya no queremos ser igual. Queremos obedecer a nuestro Señor. Ya no queremos continuar en ese camino que nuestra carne, nuestros deseos personales nos llevan. Queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor va a renovarnos, mis hermanos. Y Él va a usar dos cosas para renovarnos. Una de ellas es su palabra y la otra es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a dar la gracia para hacer esos cambios. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que tengamos eso en mente, mi hermano. Por un lado, la palabra de Dios, que seamos sensibles, que seamos personas que están recibiendo la palabra, apropiándonos de ella, pero también dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros y que podamos vivir la palabra de Dios. Así que esta tarde o esta mañana vamos a hacer algo diferente, también vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor lo siguiente: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Dios les bendiga, mis hermanos. Si ustedes se dan cuenta, especialmente aquellos hermanos que vinieron los primeros días cuando estábamos restaurando, renovando este local, no estaba en buenas condiciones, ¿verdad? Ahora es algo diferente. Y ahora el Señor está usando este local para su gloria. Y de la misma manera Él quiere hacer con nosotros, Él quiere renovarnos, pero no para estar ahí sentaditos. Él quiere renovarnos para usarnos como instrumentos. Instrumentos para su obra, para proclamar el Evangelio a toda persona. Así que estamos convencidos que el Señor es fiel y Él, como dice el apóstol Pablo, va a completar esa obra en nosotros. Y vamos a continuar con el estudio a esta hermosa carta a los Efesios. Y ya estamos terminando este primer sermón que pensábamos que era un solo sermón. Este es un sermón de 3 partes. Y como ustedes saben, me detuve porque esto es muy importante, es muy relevante para la historia de nuestra iglesia y yo estoy seguro que es muy relevante para la iglesia de nuestros días. Y vamos a estar meditando en los últimos versículos, el 4 y el versículo 6 de Efesios en el capítulo 4. Y si ustedes recordarán, estas 2 últimas semanas hemos venido estudiando acerca de una vida digna del llamamiento de Dios. El Señor ya en los capítulos 1 al 3 nos ha enseñado, nos ha hablado de grandes doctrinas, grandes cosas que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Y ahora Él nos manda a vivir una vida a la altura de esas verdades. Y hasta aquí el apóstol Pablo nos ha mostrado que una vida digna del llamado de Dios no se vive en primer lugar de una manera aislada, ni mucho menos. Tenemos que descuidar esa vida que el Señor, espiritual que el Señor nos ha dado.
Primero vimos que debemos recordar quién nos llamó y Él nos ha venido diciendo que Dios nos llamó por su gracia, no por nuestras obras. Nos llamó, dice, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él, nuestro Señor, hizo el sacrificio en la cruz. Y nos ha llamado para vivir como un pueblo que pertenece al Señor Jesús, su iglesia. Luego vimos que ese llamado debe reflejarse en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, la manera como nosotros nos relacionamos unos a otros, entre hermanos, hermanas, y sobre todo con el prójimo. Y nos habló de humildad, y nos habló de mansedumbre, y nos habló de paciencia, y nos habló de amor, ¿verdad? Y la última vez que estuvimos aquí vimos que ese carácter tiene un propósito muy específico, un propósito muy concreto. ¿Y recuerdan ustedes cuál era ese propósito? Guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo, en ese lazo de la paz. Amén. Pero ahora el apóstol Pablo nos lleva a mirar, como hemos venido diciendo, un poco más allá, más profundo. Y esto es lo hermoso de esta carta a los hermanos de Éfeso. Es una carta bastante doctrinal. Es una carta que nos da ciertas pautas para poder vivir la vida cristiana, la vida que agrada a nuestro Dios. Porque la unidad cristiana, mi hermano, no descansa, como hemos venido diciendo, simplemente en nuestro esfuerzo por llevarnos bien. No descansa solamente en nuestra capacidad de ser pacientes o quizás de poder resolver problemas, diferencias que como seres humanos todos nosotros tenemos, ¿verdad? Dijimos que todo esto es necesario, pero no es el fundamento final. Dijimos que la unidad de la iglesia descansa en las grandes realidades, las grandes verdades del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, después de llamarnos a guardar la unidad del Espíritu, nos muestra sobre qué base descansa esa unidad. Y aquí en estos versículos que vamos a meditar, que vamos a reflexionar esta tarde, Él nos va a hablar de un cuerpo, de un espíritu. Nos va a hablar de una esperanza que compartimos, de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo, mi hermano, nos está diciendo, miren todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Miren todas estas verdades, estas maravillas espirituales. Miren todo lo que ustedes comparten, mi hermano. Es lo que tenemos que entender, que tú y yo compartimos estas verdades, estas obras que el Señor ha hecho en nosotros. Miren la profundidad espiritual de esta unidad. No estén jugando con ella. Por lo tanto, Él nos dice, ahora vivan de acuerdo con estas realidades, con estas verdades, con estas doctrinas. Así que esta mañana, mis hermanos, vamos a ver este cuarto principio espiritual que nos va a ayudar a vivir esa vida digna del llamado de Dios. Y este cuarto principio espiritual es que una vida digna descansa, dice, en las grandes verdades y realidades del Evangelio que nos unen a nosotros, los hijos de Dios. Y en los versículos 4 al 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice, y en todos. Y aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, nos está dando los fundamentos doctrinales de la unidad cristiana. En otras palabras, la unidad que debemos guardar, mi hermano, no se fundamenta en sentimientos, no se fundamenta en reglas humanas,
sino en verdades espirituales. Y Él no dice guarden la unidad porque es mejor llevarse de esa manera. Él no dice guarden la unidad porque así la iglesia funciona mejor. Él no dice esas cosas. Él no dice guarden la unidad porque los conflictos se ven feos. Y si nos ponemos a analizar lo que hemos dicho, todo eso es cierto. Pero el apóstol Pablo va más allá, más profundo. Y él nos dice que la unidad cristiana está basada en la verdad. Y el apóstol Pablo aquí en estos 2 versículos, o 3 versículos, menciona 7 realidades que nos unen. El cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Eso es lo que tú y yo, mi hermano, compartimos. Y estas verdades, mi hermano, no son una poesía aquí que el apóstol está usando como para atraernos, no son adornos, son fundamentos espirituales, son las bases. Y todos nosotros sabemos cuando hablamos de fundamento, ¿verdad? Por ejemplo, este edificio se sostiene por fundamentos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la unidad dentro de la iglesia no tiene sus bases, sus fundamentos, no se sostiene, mi hermano, en cosas que nosotros los hombres podamos hacer, sino en estas grandes verdades espirituales. Y Pablo, mi hermano, está diciendo lo siguiente: mira todo lo que ustedes comparten en Cristo. A veces nosotros nos dividimos, pero no nos damos cuenta que tenemos más en común que lo que realmente nos divide. Miren todo lo que Dios ya ha hecho por ustedes. Él nos está diciendo, miren la base profunda de esa comunión, de esa unión. Ahora vivan de acuerdo a esa realidad. Y primero el apóstol dice, un cuerpo, un cuerpo. Y esto, mi hermano, trae lo que hemos venido enseñando, que la iglesia no es un club religioso. La iglesia no es una organización en la cual las personas vienen, se registran, tienen una membresía y pagan. No, esto no es la iglesia. La iglesia no es un evento semanal. Bueno, no tengo dónde irme, entonces voy a visitar la iglesia del pastor Julio, allá de la iglesia a Esperanza, ¿verdad? La iglesia no es una reunión de personas que vienen a consumir cosas. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. No es un lugar donde cada uno viene, recibe algo y se va, regresa a su casa igual, sin haber sido tocado por la palabra de Dios, sin tener una relación con los hermanos en la iglesia, el cuerpo del Señor. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Liliana se olvidó de mencionar que después del servicio tenemos un lugar de comunión. No se vayan, no se vayan. Por supuesto, los jóvenes tienen algo especial. Sabemos eso. Pero yo te invito, mi hermano, quédate un tiempo con nosotros, tengamos comunión, compartamos este cafecito y este pan en el cual nosotros podamos conocernos más todavía. Amén. La iglesia, mi hermano, es un cuerpo. Y si es un cuerpo, entonces los miembros se necesitan los unos a los otros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, es absurdo. La cabeza no puede despreciar al pie. Yo creo que ustedes se recuerdan en una oportunidad, hicimos una ilustración. Cuando estamos caminando y nos tropezamos, pareciera que nos golpeamos el dedo gordo y pareciera que todo el cuerpo se afecta, ¿verdad? Nos estamos muriendo ya. Una parte del cuerpo no puede, mi hermano, vivir como si las otras partes no importan. Todos nos debemos los unos a los otros.
Cuando una parte del cuerpo sufre, el cuerpo lo siente. Cuando una hermana, cuando un hermano está pasando por problemas, el cuerpo lo siente. Cuando una parte del cuerpo está enferma, el cuerpo se afecta, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Cuando una parte del cuerpo funciona bien, el cuerpo, la iglesia, toda la iglesia es bendecida. Por lo tanto, mi hermano, eso significa que mi vida no es privada en el sentido absoluto. Hemos venido estudiando, dedicamos un sermón para este problema que la iglesia de estos días está viviendo. Muchas personas piensan que la vida cristiana es privada. Yo ya conocí al Señor, ahora puedo servirle desde mi casa. Tenemos la internet, tenemos esto, tenemos los medios sociales y no me interesa la iglesia. Eso significa, mi hermano, que mi vida afecta el cuerpo. Mi pecado también afecta al cuerpo. Mi obediencia bendice al cuerpo. Mi servicio edifica al cuerpo, a la iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios porque en esta iglesia, en este cuerpo del Señor, la IBE, la iglesia amiga, tenemos esta visión, mi hermano, de lo que la palabra de Dios nos enseña, que todos nosotros tenemos un espacio, un lugar en el ministerio, que el ministerio no es exclusivo del pastor o de los diáconos o de los líderes. Tú tienes un espacio. Mi ausencia también siente el cuerpo. Así que no tomemos, mi hermano, las cosas por como que no tienen relevancia. Sí tienen, hermano. Cuando tú no vienes al servicio, el cuerpo se afecta. Mi crecimiento ayuda al cuerpo. Si tú creces, mi hermano, espiritualmente, si tú obedeces al Señor, si tú eres usado como ese instrumento, por supuesto, eso ayuda a la iglesia. Pero también, mi inmadurez también puede cargar al cuerpo. Así que pensemos en todo lo que hemos dicho, mi hermano, y busquemos ser bendición para el cuerpo. Y esto destruye el individualismo espiritual. No fuimos salvados para vivir aislados. La palabra del Señor nos enseña una y otra vez que hemos, sido incorporados al cuerpo del Señor. Somos parte de este pueblo santo. Somos parte de la iglesia. En Cristo no soy simplemente yo y Dios. Soy parte de un pueblo. Esa es la manera como nosotros tenemos que vernos. Soy miembro de una familia. Soy parte de un cuerpo donde Cristo, escuchen bien, Cristo es la cabeza. Por eso, mi hermano, no podemos tratar la iglesia como algo opcional, como algo secundario. Somos parte de ese cuerpo. Pero nunca nos olvidemos que la cabeza de ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Cristo ama a su iglesia. Así que tengamos cuidado. ¿Cómo estamos nosotros afectando a nuestra iglesia? ¿De una manera positiva, espiritualmente hablando, o de una manera negativa? Recordemos que Cristo dice murió por su iglesia y que Él dio su sangre preciosa. Él la derramó. Pero también Cristo, mi hermano, edifica su iglesia. Le damos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, como dije al inicio, él dice, va a perfeccionar esa obra. Y no solamente la obra cuando la vemos desde un punto de vista como iglesia local, sino también esa obra individual. El Señor te ha dado algo. Tú, mi hermano, tienes una misión. Tú has sido creado. Tú has sido salvado, tú has sido renovado para una misión específica que el Señor te ha dado. Pero no solamente como iglesia, como individuos, sino también como familias. Tu familia
tiene un rol en el ministerio, mi hermano. Muchas veces, como padres, madres, nos preocupamos mucho por nuestros hijos, por la familia, pero olvidamos lo esencial que es la iglesia. Nunca nos olvidemos, mi hermano. Tenemos un rol. Dios nos ha llamado como individuos, como familias y como la iglesia local. Segundo, el apóstol Pablo dice, un espíritu. Y el mismo Espíritu Santo mora, mi hermano, en todos los creyentes. El mismo Espíritu Santo. No hay un espíritu para unos y otro espíritu para otros, hermanos. No hay un espíritu para los maduros y otro para los nuevos. No hay un espíritu para los hermanos cubanos y otro espíritu para los peruanos, los mexicanos, los hondureños, los de Guatemala, los de Panamá. No, mi hermano, un mismo espíritu. No hay un espíritu, mi hermano, para una cultura y otro espíritu para otra cultura. ¿Sabes qué? El espíritu que me regeneró es el mismo espíritu que regeneró también a mi hermano, a mi hermana. El espíritu que me consuela es el mismo espíritu que consuela a mi hermano. El espíritu que me santifica es el mismo espíritu que obra en toda la iglesia del Señor. Le damos gloria a nuestro Dios. Un solo espíritu. ¿Y sabes qué? Eso debe de producir humildad en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no puedo despreciar a alguien en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Es una insensatez, mi hermano. No puedo tratar con ligereza a alguien que Dios ha sellado con su Santo Espíritu. No puedo mirar como una persona inferior a un hermano por quien Cristo murió y en quien el Espíritu de Dios está haciendo su obra en esa vida. No podemos hacer eso. Por supuesto, quizás ese hermano está todavía creciendo espiritualmente. Quizás tiene áreas de inmadurez, como todos nosotros. Quizás piensa diferente en algunas cosas secundarias. Hablando doctrinalmente, quizás su personalidad es distinta a la mía. Pero si está en Cristo, el mismo Espíritu, mi hermano, mora en mi hermano, en mi hermana. Tercero, el apóstol Pablo dice que fuimos llamados, dice, en una misma esperanza, dice, de vuestra vocación. Tú y yo tenemos una misma esperanza. Siempre me han escuchado decir, somos naves con puerto seguro, ¿verdad? Tenemos un mismo destino. ¿Se dan cuenta cuán importante es la unidad? ¿Se dan cuenta de los fundamentos que sostienen, mi hermano, esta unidad? Todos nosotros hemos sido llamados a esta misma esperanza. Por lo tanto, caminamos hacia el mismo destino. La iglesia, mi hermano, entera camina, nos dice la palabra de Dios, hacia esa consumación gloriosa del propósito de Dios en Cristo Jesús. Un día tú y yo estaremos en ese lugar que la palabra de Dios lo describe como el cielo, gozando de la misma presencia de nuestro Dios. Tenemos, mi hermano, una herencia. Tenemos una patria celestial, tenemos una resurrección futura. ¿Sabías tú que la cosa más difícil, la cosa que más temor le tiene el hombre, la mujer, en esta vida es a la muerte, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos una común resurrección futura. Un día tú y yo atravesaremos esa puerta llamada muerte y estaremos gozando de la presencia de nuestro Dios. Amén. Tenemos la promesa de que un día estaremos, mi hermano, con el Señor. Tenemos la esperanza de que Dios reunirá todas las cosas en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo.
Tenemos la seguridad, mi hermano, que la historia no va a terminar en un caos, en una explosión nuclear. No. La humanidad, mi hermano, la historia terminará en la gloria de nuestro Dios. Y en esa gloria estaremos tú y yo, la iglesia del Señor. ¿Y sabes qué? Esa esperanza nos une en medio de dificultades y diferencias, mi hermano, temporales. No podemos negarlas, ¿verdad? Somos seres humanos con diferentes historias, tenemos muchas cosas que a veces nos hace difícil esa relación. Como dije, tenemos luchas distintas, por ejemplo. Por último, tenemos edades distintas, trasfondos distintos, experiencias distintas. Pero sabes que compartimos la misma esperanza, compartimos el cielo. A veces nos dividimos, mi hermano, por cosas demasiado pequeñas, has puesto a pensar. Hay que tener mucho cuidado. Hemos venido hablando de las zorras pequeñas que destruyen las grandes viñas. Y esto es muy importante. Y sabes qué, cuando llegué aquí me puse a pensar, ¿por qué es que ponemos atención a esas cosas pequeñas? Cuando el apóstol nos está hablando de cosas, hermano, grandes, eternas, verdades espirituales que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a ponerlo de esta manera. En lugar, mi hermano, de sentirnos seguros de este lugar, de este edificio, por las bases, por los fundamentos que tiene, o estemos preocupados por esos fundamentos, a veces estamos más preocupados por el color de la pared, por la forma de la silla y cosas por el estilo, y esas cosas nos dividen. Pero cuando recordamos, mi hermano, hacia dónde vamos, aprendemos a caminar juntos con más humildad. Cuando recordamos que a pesar de las diferencias que tenemos un mismo lugar eterno, entonces eso nos va a fortalecer. Eso nos va a ayudar, mi hermano, a seguir manteniendo, guardando, vigilando esa unidad. Y cuarto, mi hermano Pablo dice un Señor, no dos señores, no tres señores. Hay un Señor y ese Señor es Jesucristo. La iglesia no pertenece, mi hermano, al pastor, por si acaso. Hace unas horas nada más estuve conversando con un hermano acerca de circunstancias que él había pasado en iglesias en el pasado, donde hay hombres que se apoderan, entre comillas, ¿no?, de la iglesia. Pero la iglesia no pertenece al pastor. La iglesia, mi hermano, no pertenece a una familia. No pertenece a un grupo de líderes. No pertenece a los diáconos. La iglesia no pertenece, por si acaso, a los más antiguos, ¿no? Yo he estado aquí desde que comenzamos la iglesia y la iglesia me pertenece. La iglesia, mi hermano, no pertenece a los que más sirven. No pertenece a los que más opinan, a los que más hablan, a los más elocuentes, a los que saben cantar más. La iglesia pertenece a Cristo. Cristo es el Señor. Cristo, mi hermano, es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es el Señor, entonces nosotros, todos nosotros, ¿qué somos? Amén. Todos. Qué duro se le hace a veces a los líderes, a los pastores, a los dirigentes, entender que todos nosotros somos siervos, que Él es el Señor. Y esta verdad, mi hermano, cambia por completo la manera en que vivimos dentro de la iglesia. Completamente.
Nadie debe actuar como que si fuera el dueño de la iglesia. Nadie debe usar la iglesia para su agenda personal. Por supuesto, nosotros no podemos leer las mentes ni los corazones, no conocemos las motivaciones por qué las personas vienen. Pero nadie debe imponer su voluntad como si el cuerpo de Cristo, mi hermano, existiera para satisfacer sus preferencias personales. Nadie debe buscar el control, poder dentro de la iglesia o reconocimiento. Eso solo, exclusivamente es de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y bajo su señorío aprendemos, mi hermano, a someternos los unos a los otros, nos dice el apóstol Pablo, y nos vamos a someter, dice, en amor. Pero también aprendemos a obedecer y a honrar a los pastores y líderes que Él ha llamado para cuidar a su iglesia, especialmente aquellos pastores, diáconos, líderes que buscan guiar al pueblo conforme a la palabra y para la gloria de su nombre. Amén. Porque obedecer, mi hermano, el liderazgo que Cristo establece no significa exaltar al hombre, sino más bien por el contrario. Significa reconocer el orden que el Señor en su gracia ha puesto en la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo y todos nosotros, diáconos, líderes y congregación, somos siervos bajo su autoridad. Cuando recordamos que hay un solo Señor, nuestro orgullo, mi hermano, empieza a desaparecer. Ya no preguntamos qué es lo que yo quiero. Preguntamos, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Ya no preguntamos cómo defiendo mi posición, cómo defiendo mi ministerio. Preguntamos cómo sirvo al cuerpo para la gloria del Señor, para el bien común de la iglesia, no para mi agenda personal. Y quinto, el apóstol Pablo dice, una fe. Y esto se refiere, mi hermano, a la fe, a ese conjunto de verdades espirituales. Aquí el apóstol no está hablando de ese sentimiento, de una experiencia que muchas personas piensan que eso es fe. Él está hablando aquí del contenido del Evangelio. Él está hablando de esa verdad apostólica que la iglesia, mi hermano, confiesa. Así que no estamos unidos por opiniones de personas, filosofías humanas. Estamos unidos por la fe una vez dada, dice, a los santos. Creemos en el mismo Cristo, en el mismo Evangelio. Creemos en la misma gracia, la misma cruz, la misma resurrección, la misma salvación. Esa es la fe. La fe es la misma palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, mi hermano, no es algo como una electricidad que viene a mi vida, un sentimiento, una emoción. La fe es la misma verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y esto nos recuerda, mi hermano, que la unidad cristiana necesita doctrina. Y le doy gracias a Dios, mi hermano, porque aquí en este lugar eso es lo que estamos haciendo. Y no lo digo por orgullo. Le damos gracias a Dios que tenemos ciertas clases. Y si ustedes han puesto atención, prácticamente estamos cubriendo toda la Biblia. Le damos gracias al hermano Miguel por enseñarnos el Antiguo Testamento, mi hermano Roger los primeros pasos, mi hermano Roberto ya comienza con los Evangelios y su servidor aquí enseñando el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas. Si ustedes se dan cuenta, estamos estudiando toda la Biblia, estamos aprendiendo esa doctrina.
Porque es la palabra de Dios, la verdad, mi hermano, que va a mantenernos unidos y va a aumentar nuestra fe. Sin verdad, la unidad se vuelve, mi hermano, un sentimentalismo. Sin el Evangelio, la unidad se vuelve una organización humana y vemos muchos lugares donde hay solamente grupos de personas, pero no hay una vida espiritual. Sin Cristo, la unidad se vuelve, mi hermano, simplemente convivencia religiosa. Y sabemos de muchos grupos que viven de esta manera. Pero por otro lado, la doctrina verdadera nunca debe de producir, mi hermano, arrogancia. No es así. No estamos hablando que estamos aprendiendo la doctrina para inflarnos. No estamos haciendo eso. La doctrina, mi hermano, debe de producir adoración, humildad y amor. Amén. Si yo digo que creo la fe cristiana, si yo digo que creo en este libro, pero mi carácter, mi hermano, se llena de orgullo, entonces estoy dejando que mi carne tome el control de mi vida y no estoy dejando que este libro transforme mi vida. La verdad de Cristo no fue dada, mi hermano, para llenarnos de arrogancia, sino para transformarnos. No fue dada para ganar discusiones. A muchos de nosotros nos gusta estar siempre ahí en la polémica. No terminamos. Esas conversaciones se hacen bien largas porque queremos salir vencedores de ellas. No fue dada, mi hermano, para esas cosas. La doctrina, la palabra de Dios fue dada para formar y hacer discípulos del Señor. Amén. No fue dada para alimentar una superioridad espiritual. ¿Sabías tú que hay muchos hermanos, hermanas que están buscando siempre, ellos dicen, ¿no?, aprender más, un instituto y otro, pero realmente su vida espiritual, su carácter sigue siendo el mismo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y muchas veces lo que estamos buscando, más que dejar que la palabra de Dios transforme mi vida, estamos tratando de buscar una posición, ¿verdad? Así que la palabra de Dios, mi hermano, la doctrina, nos lleva más bien a la adoración, a la obediencia, a decirle: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo. Quiero que tu Santo Espíritu transforme. Quiero entregarte esas áreas que todavía no las he entregado a ti. Sexto, el apóstol Pablo dice: un bautismo. Y el bautismo señala nuestra identificación pública con Cristo y con su pueblo, con su iglesia. Nos recuerda, mis hermanos, que hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Nos recuerda que pertenecemos a una nueva comunidad, nuevo pueblo. Nos recuerda que ya no somos definidos por esa vieja manera de vivir, sino por nuestra unión en Cristo Jesús. El bautismo no es solamente un acto individual. El bautismo, mi hermano, escúchenme bien, para aquellos hermanos que están buscando el bautismo. El bautismo es una señal de incorporación visible al pueblo de Dios. Es decir, ahora pertenezco a esta iglesia local. Amén. Al ser bautizados, confesamos públicamente que pertenecemos a Cristo y que caminamos de su mano en esa iglesia local que Él nos ha puesto. Que en ese lugar el Señor va a usarme como ese instrumento de justicia. Amén. Y esto también, mi hermano, nos une. Porque sabes que no somos individuos aislados. No somos esos lobos solitarios, a veces que se mencionan. No. Somos discípulos marcados públicamente por esa unión con Cristo. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, la idea es que tú perteneces
a una iglesia. Y no solamente me refiero a esa iglesia universal, sino a una iglesia local. Séptimo, el apóstol dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice, y el apóstol Pablo, mi hermano, aquí termina donde él comenzó. Qué hermoso. Él comenzó con el Padre y termina con el Padre. ¿Y sabes qué? Dios es el Padre de su pueblo. Él está sobre todos, mi hermano, en su soberanía. Él obra por todos en su providencia. Y Él está en todos por su presencia espiritual. Le damos gracias a Dios. Porque el Señor Jesús entregó su vida. Él hizo el sacrificio. Y en ese sacrificio dice que el velo se rasgó. Y ahora tú y yo tenemos esa entrada a la misma presencia de nuestro Dios. Amén. Y esto nos da una visión real, mi hermano, de la iglesia. A veces nosotros, muchas veces, y lo voy a poner de esta manera, quizás en ignorancia espiritual, muchas veces menospreciamos al pueblo de Dios, a la iglesia. La unidad de la iglesia no es algo pequeño, mi hermano, no es algo secundario, no estemos jugando. ¿Te has puesto a pensar por qué el pastor Julio ha dedicado 3 domingos para esto? Y la semana pasada les dije, la unidad de la iglesia es de vida o muerte. Es muy importante. O trae bendición, somos usados como instrumentos de Dios, o nos lleva a la destrucción. Y eso es lo que muchas iglesias locales han pasado. La unidad de la iglesia está arraigada en la obra del Dios, mi hermano, trino. Si ustedes cuando vayan a casa o van al Facebook o al YouTube de la iglesia, revisan el mensaje. La unidad está arraigada, mi hermano, en el Espíritu, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y en un Dios y Padre, la Trinidad. La Trinidad misma sostiene la unidad del pueblo de Dios, mi hermano. Y esto es impresionante. La unidad de la iglesia no es simplemente esa unidad, lo ponemos de esta manera, horizontal entre personas, entre hermanos. La unidad de la iglesia es profundamente vertical hacia Dios, doctrinal, teológica. Está conectada con quién es Dios y con lo que Dios, mi hermano, ha hecho por nosotros, por tu vida, por mi vida, por la congregación. Un Padre, un Señor, un Espíritu, un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo. Así que la pregunta que te hago esta tarde es, ¿cómo podemos tratar la unidad de la iglesia como algo secundario cuando el apóstol Pablo la fundamenta en realidades tan eternas como las que hemos revisado? Y aquí volvemos, mi hermano, al título de esta serie. En Cristo la gracia nos une y el amor nos madura, el amor nos edifica. La gracia nos une porque nos trae al mismo cuerpo, mi hermano. Por gracia hemos sido salvos, por gracia hemos sido incorporados, por gracia hemos recibido una nueva familia. Y el amor nos madura porque nos enseña a vivir en esa familia, en ese cuerpo. La gracia nos une a un mismo Señor, pero el amor nos enseña a someternos a ese Señor juntos, como iglesia. La gracia nos da una misma esperanza, pero el amor nos ayuda a caminar hacia esa esperanza sin destruirnos por el camino. Amén. La gracia nos incorpora a una misma familia y el amor nos enseña a tratarnos
como hermanos. ¿Y sabe qué? Todo lo que hemos venido estudiando apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Amén. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra esperanza. Cristo es aquel en quien somos bautizados. Cristo es quien nos lleva al Padre por el Espíritu. Por lo tanto, una vida digna descansa, mi hermano, en estas grandes realidades que nos unen. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, comenzamos diciendo: renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo Julio. Ya no quiero ser la misma María, el mismo Juan, el mismo Carlos, el mismo Roy. Y dijimos también que Él nos va a renovar a través de su palabra y de su espíritu. Y te voy a decir lo siguiente: la palabra ha sido expuesta. Y si tú eres un hijo de Dios, compartimos el mismo espíritu, como hemos escuchado. Y el Espíritu de Dios, Él está tocando tu corazón. Y Él quiere ayudarte. Humanamente no vas a poder cambiar, pero Él sí. Así que obedezcamos. Seamos sensibles al mensaje y dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga el resto. Pablo, mi hermano, nos ha llevado desde el llamado de Dios hasta la vida digna de ese llamado. El apóstol nos ha mostrado que la doctrina no es para tenerla en nuestras mentes. La doctrina, la palabra de Dios, no es para vanagloriarnos. La doctrina es para vivirla, dejar que nos transforme. Nos ha mostrado que la gracia debe verse en el Evangelio y que el Evangelio debe mostrarse, mi hermano, en la manera como nosotros nos comportamos, cómo nos relacionamos con las personas. No somos llamados, mi hermanos, a vivir de cualquier manera. No. El apóstol más adelante dice: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Fuimos llamados por Dios, rescatados por Cristo, sellados por el Espíritu Santo e incorporados a su cuerpo, la iglesia, su pueblo. Por eso Pablo nos ruega: andad, vivan como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y eso tiene una importancia muy, muy grande para nuestro testimonio. Estamos aquí para hacer esas luminarias. Hay muchas personas que viven en oscuridad espiritual. ¿Sabes qué? Una iglesia dividida contradice con su conducta el mensaje que predicamos con nuestros labios. ¿Cómo vamos a proclamar que Cristo reconcilia al pecador con Dios si nosotros no procuramos vivir reconciliados los unos con los otros? Es imposible. Es una contradicción. Es hipocresía. El mundo no va a recibir el mensaje. ¿Cómo diremos que Cristo derribó esa pared de separación si nosotros levantamos paredes de orgullo, de preferencias, de heridas, de falta de amor? ¿Cómo vamos a anunciar, mi hermano, al mundo que el Evangelio hace una nueva criatura, una nueva humanidad, si vivimos como personas gobernadas por los mismos conflictos, ambiciones y divisiones
de este mundo. La unidad de la iglesia no es, mi hermano, algo secundario. La unidad de la iglesia es una defensa visible del poder del Evangelio. Siempre me han escuchado. Una iglesia unida es una iglesia que avanza. Una iglesia unida es una iglesia que Dios la va a usar como ese instrumento para su gloria. Una iglesia dividida es una arma de Satanás que crea confusión y destrucción. Y quiero decirte lo siguiente, quizás alguien está diciendo, el pastor está hablando de que solamente aquí en la IBE, la Iglesia Bautista Esperanza, es perfecta. No, no estamos hablando de eso. La iglesia, mientras esperamos a nuestro Señor, necesitamos de Él. No somos perfectos. Pero una iglesia, mi hermano, que se humilla, que perdona, se soporta en amor, guarda la paz y vuelve una y otra vez al Señor, está mostrando que la gracia de Dios, mi hermano, es real, es verdad. Y eso lo va a entender el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, si os amáis, lo dijo. Dice que el mundo creerá en mí por la manera como ustedes se aman. Muchas veces estamos preocupados más por actividades de evangelismo, pero realmente estamos muy lejos de Dios en la manera como nos tratamos los unos a los otros. Por eso, mi hermano, cuidar la unidad es honrar la cruz, honrar el Evangelio. Cristo murió para reconciliarnos con Dios y para hacernos un solo cuerpo. No tratemos, mi hermano, con ligereza lo que Cristo compró con su sangre. Recordemos que tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Y que nuestra iglesia sea una comunidad donde el Evangelio no solamente se predica, sino también se vive. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y ahora vamos a continuar con la adoración al Señor. Vamos a recoger las ofrendas. Voy a invitar a mis hermanos mujeres. Si hay alguna persona que quisiera hablar con nosotros, una persona que no conoce al Señor Jesús como Salvador y el Espíritu ha tocado su corazón, estamos más que contentos. Su servidor o los diáconos o los líderes podemos hablar contigo y mostrarte el camino a la salvación. Amén, amén. Dios me la bendiga. Vamos a hablar con usted, la mamita de hermano Roger. Señor, me la bendiga, tocó su corazón. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con la iglesia? Un alma ha entregado su vida al Señor. La palabra nos dice que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Tuve unas palabras con ella antes del mensaje y sentí que el Señor estaba obrando en su vida. Y el Señor ha usado a su hijo Roger para que sea esa luminaria que guíe la vida de su madre a los pies del Señor. Que podamos imitar, mi hermano, que podamos imitar. Hay muchas personas que necesitan del Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, tú estás obrando. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tus cuidados, por tu protección, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la salvación.
Te damos gracias por todas estas verdades, Señor, espirituales que has hecho a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a conservar, a mantener la unidad. Queremos ser todavía ese testimonio, esa luz para los incrédulos. Queremos, Señor, que tú nos uses como instrumento de justicia. Bendice, Señor, a esas personas, hermanos, hermanas que están pasando dificultades, Señor. Que ellas puedan experimentar, Señor, tu presencia, tu obrar en sus vidas. Sé propicio, Señor, a sus necesidades. Te pedimos también por nuestros hermanos que con alegría, que con gozo, con un corazón grato, Señor, ofrendan para ti. No de lo mucho que tienen, sino en sacrificio. Porque ellos han entendido, Señor, que no hay cosa que tengamos, Señor, que no venga de ti. Todo, Señor, viene de ti y te damos gracias. Bendícelos. Provéelos, prospéralos, Señor, a estos hermanos. Ayúdales que puedan tener trabajo, sustento, Señor. Gracias por ello. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, por la IDE. Tú te has mostrado, Señor, de una manera maravillosa, Señor. Y yo sé que lo seguirás haciendo, Señor. Porque nuestro sustento, nuestra provisión, Señor, solo viene de ti. Y en ti confiamos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.